No se oye. Y obedientes nos fuimos a la puta calle. Ya que estábamos ahí, y en vista de que no nos hacían caso, ni en las manifestaciones, ni en las huelgas generales siquiera, nos quedamos en las plazas. Cuando estábamos en la calle y en las plazas nos dijeron, dejad de alborotar, si queréis hacer política, ¿por qué no montáis un partido? Tardamos en pensárnoslo, pero al final volvimos a hacerles caso y montamos un partido. Luego, cuando en las elecciones del 25M la sala de máquinas del bipartidismo empieza a echar humo, vuelven a gritarnos como su profesión principal. Y ahora dicen, cuidado, que resucitan a Pablo Iglesias, que vienen los que quieren quemar conventos, raptar niños, resucitar a Durruti y a Largo Caballero, los que quieren convertir nuestros ríos en el Orinoco o el Amazonas. El miedo es la señal más clara del pánico que tienen los que llevan más de 30 años confundiendo España con su cortijo. Los que quieren hacer de España la España de los santos inocentes. El régimen del 78, con su monarquía borbónica, con su bipartidismo turnista, con su casta mediática, con su empresariado rentista, sus sindicatos cansados, con sus universidades cadavéricas y sus banqueros de toda la vida, se les acaba el tiempo. ¿Y ahora qué? De momento hemos visto un relámpago en la noche. Hay mucha pared, pero ya hay grieta, y la grieta marca la tendencia. Después del relámpago, como en la canción, lo que tiene que pasar es que llueva a cántaros. Buenas noches. Después del régimen del 78 y su crisis, ¿qué? Para discutir estos asuntos tenemos una mesa de lujo esta noche. Leopoldo Moscoso, sociólogo y politólogo SPO Consulting. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias por venir. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Hemos estado en muchos foros intelectuales. Yo siempre escuchándote. Gracias a vosotros y yo siempre escuchándote a ti también. Muchas gracias por estar. Invitarme. Está con nosotros Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Gracias. Tenemos también con nosotros esta noche a Tania Sánchez. Hola. Hola, Tania. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien. Me alegro. Bien. Tenemos también con nosotros a Amador Fernández Sabater, investigador independiente, editor de Acuarela Libros y inspirador constante, permanente en el pensarse a sí mismo del 15M. Amador, buenas noches. Muchas gracias también por venir. También tenemos con nosotros a un histórico joven, a Pepe Rivas, fundador de la revista Ajo Blanco y de la cual nos hemos alimentado cuando estábamos empezando a aprender a pensar. Pepe, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. A ti por invitarme. Igualmente tenemos a otro de nuestros maestros, a Tomás Rodríguez Villasante, que también nos ha enseñado a pensar cualitativamente. Tomás, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Tenemos revuelta en el frenopático, como todos los jueves. A ver qué nos cuentan esta semana. Nos atacan comunistas nazis. La asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras, ha decidido mañana sol y buen tiempo. Quiere decir, soy un trabajador parado, los muchos que hay, llevo 15 meses y estamos padeciendo una situación por el gobierno de UCD, claro, a raíz del gobierno anterior de lo que nos ha dejado. Y esto pienso que hay que solucionarlo democráticamente. Porque el pueblo vota por un presidente y el presidente parece bueno, él hace lo que puede, pero luego las resultas son distintas, no sabemos. Yo no entiendo de esto es un rollo que yo no lo entiendo, desde luego. Amnistía, 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 amnistía. De 18 a 25 años, el porcentaje de los parados es el 60% o 70% de los parados. Que se presentasen aquí 100 y pico de policías nacionales con cascos, fusibles, con botes de humo, con todos los medios a su alcance, simplemente para desalojar a 26 inofensivas familias. Que la única defensa que nosotros teníamos es el coger al hijo y ponerlo en los brazos. A un delincuente que le han pillado con 50 gramos de chocolate, se lo llevan para allá, y a los de Matesa con no sé cuántos millones de estafas. Y de Ciudad Real se los ha escapado los fascistas esos. Los jueces mandan a donde quieren, a unos a Ocaña, a otros a Río de la Mancha, y a los fascistas a Ciudad Real, que es un régimen abierto y al cadena. Los resultados no convencen a los simpatizantes del PP y aquí en los exteriores de Génova no hay celebración. Mirar ahora mismo cómo está la calle prácticamente vacía. Pues yo creo
que me voy a sacar la chorra. Atención, y en el Partido Socialista, Elena Valenciano, 11:38. Primeras valoraciones a los resultados electorales. Batacazo del PSOE. Coño, padre, que nos está amaneciendo al contrario. Lo que yo decía. Yo no aguanto este sin Dios. ¡No, señor! ¿Qué hacen? Pues vaya un sin Dios, que decía en Amanece, que no es poco. Leopoldo, la clase obrera apareció como un sujeto clarísimo, representado, activo en los finales del franquismo y fue un actor presente, ¿no?, en la construcción del régimen del 78. Sin lugar a dudas. El problema es que a lo largo de los años siguientes sus organizaciones fueron siendo cada vez más ineficaces, atenazadas, yo creo que en un juego que no era el de hacer políticas al servicio de la población trabajadora, sino que más bien quedaron enredadas en ese juego de el reconocimiento y la falta de cohesión de sus propias organizaciones, y al final de este periodo lo que hemos visto es que realmente han estado muy aisladas de lo que ha sido el conjunto de la sociedad. Pero hemos visto que a la gente le cuesta trabajo identificarse con la clase obrera, señoras de la limpieza se consideraban clase media alta, dejamos de hablar de clases, hablamos de ciudadanía, de gente. Parece que el concepto del trabajo ha ido disolviéndose, ¿no? Y de alguna manera, al disolverse el concepto de trabajo, el propio sujeto del trabajo también como que desaparece. Ahora veremos qué ocurre, ¿no?, de ahora en adelante, pero parece que el sujeto trabajador, que ha sido el sujeto central, ¿no?, durante el siglo XX de las transformaciones, hoy... Sí, indudablemente ha perdido centralidad, si es a eso a lo que te refieres. Yo creo que esto es una observación incluso fácil de hacer, ¿no? Ciertamente ha perdido centralidad, pero yo creo que sobre todo, ¿no?, incluso cuando se detecta que hay, en fin, cierto rebrote de un sindicalismo más radical en la periferia de las organizaciones tradicionales, una de las cosas que se pueden ver con claridad es que los aparatos sindicales tradicionales han estado durante ya muchos años, tal vez demasiados, dando la espalda a grupos de población trabajadora, ¿no? Estoy hablando de inmigrantes, estoy hablando sobre todo de las distintas generaciones de jóvenes que han sufrido el azote del desempleo de forma prioritaria en este país, ¿no? Es decir, que y en ese sentido creo que digamos, el balance pues no es, en fin, muy positivo, que digamos, ¿no? Bueno, ahora veremos en el debate en qué medida esa pérdida de centralidad de la clase obrera o del concepto de clase tiene que ver con el fin del régimen y con las posibilidades futuras de encontrar alguna solución. Emilio Silva, en el fin del régimen del 78 o en su crisis, ¿qué papel desempeña la memoria? Bueno, yo creo que tanto en el inicio del régimen, ¿no?, por ejemplo, hay una foto que simboliza muy bien cómo el Estado en estos años ha interpretado que eso más o menos estaba resuelto, que es una fotografía que se hace el rey 4 días antes del referéndum de la Constitución en México, con la vida de Azaña, con Dolores Rivas, la visita a Calvo Sotelo, la visita a Felipe González. Van a un escenario en el exterior a que parezca que todo eso está solucionado, y a eso le llaman reconciliación. Y yo creo que en esta crisis de régimen pues tiene que ver bastante la memoria, ¿no? Yo recuerdo un documental que se llama Las fosas del silencio, de la televisión catalana, donde a una señora le preguntan por las exhumaciones de fosas que se estaban haciendo en el año 2002, en una misa que se hace todos los meses aquí en Madrid en honor de los caídos de la División Azul, y ella, cuando le preguntan por las aperturas de fosas, dice una frase textualmente: lo están estropeando todo, esto es una campaña orquestada por el diablo, nosotros que ya les habíamos perdonado. Y la frase "lo están estropeando todo", si le damos la vuelta, esa mujer está explicando que lo tenían todo arreglado. En Francia la mentira de la guerra, es decir, el planteamiento de que todos habían sido de la resistencia y que habían estado sosteniendo el poder de Gaulle y ocultando que habían estado una buena parte de ellos colaborando con el gobierno de Vichy, hizo que no vieran que venía alguien como Le Pen y ahora su hija. ¿Esa mentira de nuestra transición y la memoria tiene algún tipo de problema
actual. Bueno, yo creo que en el caso de Fraga, por ejemplo, sería fácil interpretar todos sus años de gobierno en Galicia y un factor como es el miedo, ¿no? El miedo que viene de la experiencia de la represión a que gobierne quien debe gobernar para que las cosas estén en su sitio. Entonces yo creo que el factor del miedo evidentemente existe todavía. Hoy salía una mujer a declarar en la Audiencia Nacional y ha salido casi corriendo a esconderse en su casa porque todavía tenía miedo a contar lo que le había ocurrido. Y yo creo que el miedo sí es uno de los grandes elementos de orden, ¿no?, que ha sido una herramienta de orden en todos estos años. Una herencia. Pepe Rivas, nos han contado, sobre todo a partir del 23F, que la democracia se la debemos al rey, a Suárez, a Felipe González, y los que miran el periodo desde el año 74 pues hasta el año, no sé, hasta el año 82, había mucha gente decente, irreverente, que no eran precisamente Alaska y los pegamoides, sino eran tampoco, ¿no?, estos políticos del régimen. ¿Qué ocurrió con toda esa gente? ¿Dónde está y dónde está ese relato? Para nada, no. Bueno, este relato empezó, nosotros cuando empezamos, cuando teníamos 21 años o así, nos dimos cuenta que tampoco teníamos canales para expresar lo que nosotros queríamos vivir, ¿no? Que por un lado estaba el franquismo y por otro lado estaban los partidos de extrema izquierda que nos decían lo que teníamos que leer, lo que teníamos que vivir, y nosotros quisimos inventar un nuevo escenario. Entonces lo inventamos de una forma que yo creo que es muy interesante en este momento, porque precisamente a través de publicamos la revista, ¿no?, pero conseguimos los permisos, etcétera. Pero entonces, claro, teníamos que encontrar a la gente, entonces montamos manifiestos, llamadas sobre temas concretos. Los que querían hacer cine no podían porque no tenían dinero, los que querían hacer ecología, bueno, la ecología, por ejemplo, surgieron los primeros grupos ecologistas, los primeros grupos de sexualidad libre, la lucha homosexual, las mujeres. Fuimos montando colectivos a través de esas llamadas, de las cartas, nos empezaron a enviar cartas, montamos reuniones y creamos todo un tejido cultural nuevo, porque de esas reuniones salieron colectivos. Estos colectivos empezaron a trabajar un tema concreto. Eran lectores que se convirtieron poco a poco en profesionales, pero pues en sexólogos, ecólogos, antipsiquiatras, también todo el movimiento de los presos en lucha. Bueno, reivindicamos que los presos comunes tenían los mismos derechos que los presos políticos, porque los presos políticos vivían en unas condiciones muchísimo mejor que los comunes. Entonces empezamos a descubrir la sociedad, empezamos a descubrir las alternativas que podíamos crear desde un pensamiento libertario, porque recuperamos el pensamiento libertario y nos olvidamos un poco del pensamiento contracultural que venía de Estados Unidos, ¿no? Entonces buscamos para atrás y nos encontramos pues que en lo de la liberación de la mujer, pues había las mujeres libres que habían hecho cosas increíbles, ¿no? O en el naturismo, o en, bueno, muchas cosas. Y entonces, bueno, yo creo que ahí creamos pues todo una nueva, nos decían que era una clase social, ¿no?, que era la juventud. Yo creo que entonces sí había un problema generacional, porque toda la gente joven necesitábamos salir de la carcundia del franquismo, de la represión familiar incluso, el miedo al padre, a la autoridad, ¿no? Y entonces, bueno, montamos toda una serie de canales, ¿no? Todo esto en el 77 fue increíble, porque aparte de todo las clases sociales habían de todas, ¿no? No éramos clasistas para nada, sino totalmente desclasados, o sea, venía gente de una clase y de otra. Piensa que la reconstrucción de CNT se pudo hacer precisamente por una huelga traicionada por los sindicatos, por las cúpulas sindicales, ¿no?, lo que tú decías, por los aparatos, que fue la huelga de Roca, que es esencial y es donde los únicos que sostuvieron la huelga, apoyaron a los trabajadores, y fue todo, muchos estudiantes fuimos allí a apoyar, pues era gente que no sabíamos bien qué ideología teníamos. Lo que sí sabíamos es que queríamos cambiar el país. Y entonces esta presión de toda esta gente antiautoritaria que estábamos descubriendo la vida por nosotros mismos y que estábamos creando alternativas concretas, pues fue violentamente acabada después de las jornadas del éxito, de las jornadas libertarias, que no fueron un éxito de resultados, sino de participación, porque participó más de 500.000 de personas. Entonces, claro, entonces se asustaron. Yeah. Pepe, brevemente, una pregunta. El ámbito libertario políticamente no ha cuajado, ¿no?, durante todos estos años. En cambio, si uno mira cuál es la influencia más importante de movimientos como el 15M o lo que ahora está emergiendo,
tengo la sensación de que no es el socialismo, no es el comunismo, sino que hay un ánimo libertario que estaba ausente y que parece que se ha recuperado como una necesidad, ¿no? Es que no ha estado ausente, ha estado silenciado, que es muy distinto. Pero políticamente no ha cuajado, las organizaciones políticas se han fragmentado en porque mil grupúsculos. El movimiento libertario es cultural y social. La traducción política probablemente no te haga falta, porque si tú empiezas a cambiar el municipio, el barrio, primero el barrio, a través de un Ateneo libertario, luego el municipio, vas creando una federación de municipio en red, estás transformando la sociedad desde abajo y no estás diciendo lo que tiene que hacer la gente, sino la gente está descubriendo lo que tiene que vivir, lo que tiene que creer, lo que tiene que soñar. Y esto yo creo que es esencial si ahora queremos cambiar las cosas. Porque a la gente no le puedes decir... porque entonces esto es como la propaganda capitalista o la propaganda, es propaganda, no es verdad. Entonces, cuando, es lo que dicen los anarquistas no necesitan el Estado, porque la propia sociedad sabe crear ese equilibrio, ¿no? Entonces siempre se ha abortado, siempre se ha cortado, siempre hemos fracasado, porque siempre, bueno, es decir, en el 77 finales empezó la heroína por un lado, por otro lado el caso Scala, la violencia, la ultrarradicalización, y la gente cuando hubo aquella radicalización que además en muchos casos estaba programada por agentes secretos, infiltrados y educados en Estados Unidos. O sea, porque esto ya había pasado en Estados Unidos, pues hubieron unas infiltraciones, entonces la gente se empezó a radicalizar tontamente y empezaron a olvidar el trabajo, ¿no? Y bueno, y lo que decías de la clase obrera, lo que pasó básicamente en Cataluña es que dejó de haber fábricas. O sea que la transición, se cargó, el final de la transición, cuando ya a partir del 78, o sea, el tejido productivo catalán, muy famoso hasta este momento, empezó a desintegrarse. A hundirse. En esa dirección, Tomás, utilizando la expresión de Vargas Llosa, cuando se jodió la transición, tú has insistido mucho en que en un momento determinado los movimientos sociales son cooptados, pierden su espacio social y pasan a institucionalizarse en partidos y en el propio Estado, y que ahí es un golpe casi de muerte, ¿no?, al movimiento social. Hombre, tanto como poner una fecha... pero elecciones del 79, ayuntamientos democráticos, necesidad de cuadros, sacarlos de la sociedad civil y colocarlos en las instituciones. Hay un primer momento para mí preocupante, es en el finales del 76, cuando, digamos, la Plata Junta, ¿no?, la plataforma Junta y tal, están ya negociando a espaldas de la propia Plata Junta, los partidos, su legalización, ¿no? ¿Y a cambio de qué? Pues a cambio de que las cúpulas sindicales, vecinales, juveniles, etcétera, pues se domesticaran, digamos, de alguna manera. Evidentemente en aquel momento fue muy curioso porque alguna gente de barrios, sobre todo, en Cataluña también se planteó, y aquí también en Madrid, proponíamos asambleas de base. Es decir, la cúpula de la Plata Junta y de todo aquel lío, ¿no?, que era una cosa negociada por arriba y todas esas cosas con tal. Pero sin embargo, es decir, si se hubiera podido generar por abajo, es decir, en los barrios, estos acuerdos, ¿no?, en Carabanchel yo recuerdo que lo conseguimos en un momento determinado, ¿no?, generar un acuerdo entre asociaciones de vecinos, sindicatos medio clandestinos, medio legalizados, clubes juveniles, no sé qué, todas estas cosas. Eso hubiera sido otra cosa, porque entonces las cúpulas no podrían negociar tan abiertamente por arriba una transición pactada y no rupturista, ¿no? Yo creo que hay un momento ahí, a finales de los 70, cuando había posibilidades de una huelga general realmente, y ese es un primer momento. Después, claro, ya la legalización misma progresiva de distintos partidos pues fue marcando, ¿no? Esto a cuentagotas nos fueron dando lo que querían dar, ¿no? Es decir, no lo de la memoria, por ejemplo, y estas cosas, los pactos de la Moncloa y tal. Yo creo que eso dura básicamente hasta el 80 y tantos, ¿no? Digamos, en el 80 y tantos ya estaba todo vendido. Es decir, ahí ya sí que no había vuelta atrás. Y entonces, entre el 76 y el 86, por poner una década, ¿no?, ahí yo creo que hay un declive sistemático de cooptación, en definitiva, ¿no? Antes hablabais de la clase obrera y de... Bueno, yo no estoy tan seguro de que haya desaparecido el tema del trabajo,
porque es verdad que no hay trabajo y que no hay trabajadores, incluso en el sentido clásico de la palabra, pero hay aspiración a poder ser trabajadores. Es decir, yo creo que hay mucha gente que daría mucho por poder ser ahora mismo un trabajador asalariado en algún sitio, con lo cual sí es verdad que ha desaparecido físicamente el obrero de fábrica y esas cosas, pero sí el tema ese no ha desaparecido del todo. Quizás se está reinventando otro tipo de trabajo o de actividad, no tan asalariada, no tan dependiente, etcétera. Bueno, pero eso es otro No tengo tan claro que los hijos quieran tener el trabajo que tuvieron en su día los padres, ¿no? El mismo no, está claro que no. Pero hay una cosa al hilo de esto que Cuéntanos sí quisiera, brevemente, muy brevemente. Por ejemplo, comisiones obreras, ¿no? Ahora mismo todo el mundo entiende que es un sindicato con su cuerpo, sus dirigentes y tal. En aquellos años, digamos años 74, 75, 76, no era un sindicato. Era grupos de fábrica, lo que nosotros ahora llamamos grupos motores de fábrica, de gente que no estaba afiliada al partido, ni a ningún otro partido, que estaban empujando a la transición. O sea, la transición desde abajo. Pues entonces, a mí eso me parece importante, porque si no, metemos en el mismo saco todas las fases de comisiones o del proceso de la transición. Entonces yo creo que empezamos bien, nos fastidiaron a mitad de camino, para ser breve. Amador, estoy convencido, quizá equivocado, pero convencido de que el movimiento social a finales del franquismo se, de alguna manera, sustanció después en comisiones obreras, en el Partido Comunista y también en el Partido Socialista. En los años 80, otro gran movimiento social en torno al movimiento anti-OTAN se sustanció en Izquierda Unida. Hemos tenido otro gran movimiento que ha sido el 15M, a la espera de encontrar cuál es su instrumento. Pero la pregunta concreta que te quiero hacer es, ¿el 15M es la señal del comienzo del fin del régimen del 78? Bueno, yo un poco hilando con cosas que han dicho Pepe y Tomás, diría que del 76 al 86, por coger esa horquilla de tiempo, se da efectivamente ese proceso complejo, digamos, y que es muy difícil aquí como entrar realistamente a analizarlo, de sacar la política de donde habéis contado que estaba. Es decir, la política estaba pegada a la vida, la política estaba en las calles y la política estaba en los lugares de trabajo, y digamos, hay un proceso que va sacando la política de ahí, la lleva al Parlamento y la convierte en un asunto de especialistas. Entonces, lo que se arma ahí es lo que Guillermo Martínez, el periodista, habla de cultura de la transición, ¿no? Precisamente en la derrota de estos movimientos de los que habéis estado hablando, ¿no? En este vaciado de la política que se hacía en la calle, que se hacía en los lugares de trabajo, que se hacía en los barrios, etcétera, ¿no? Se arma esa cultura de la transición que propone como una especie de alternativa, o bien normalización democrática, entendiendo por democracia el sistema de partidos, o bien el caos, ¿no? Un caos que digamos, ha tenido sus fuentes de miedo reales, es decir, no son tampoco inventados, que existía ETA o que existía la posibilidad de un golpe militar, etcétera, ¿no? Esta cultura de la transición yo creo que es una forma de poder que sobre todo, digamos, distribuye las cosas, ¿no? Distribuye, en primer lugar, los temas de los que se puede hablar. Hay unos temas de los que se puede hablar y otros que no. Temas de los que no se puede hablar: el sistema de partidos como única definición de la democracia y, bueno, la economía capitalista, ¿no? La economía que hay, la economía de mercado. Temas de los que sí se puede hablar: el laicismo, los toros, el nacionalismo, etcétera, ¿no? O sea, es una distribución de los temas. En segundo lugar, es una distribución de las posiciones, ¿no? Es decir, aquellos temas de los que sí se puede hablar, ¿qué se puede decir? Pues hay dos posiciones, que son PP-PSOE, que son izquierda-derecha, que son la SER, la COPE, que son El País y El Mundo, ¿no? Una distribución de posiciones. Y en tercer lugar es una distribución de voces, de palabras. ¿Quién puede hablar y quién no puede hablar? ¿Quién está autorizado a hablar de política y quién no? Están autorizados a hablar los que saben, ¿no? La voz del que sabe, ¿no? Que decía García Calvo, ¿no? Pues la voz del que sabe son los expertos, son los políticos, y no están autorizados a hablar el cualquiera. Pues que no sabe muy bien lo que piensa, que es un paleto, que es un... en fin, que no sabe, el cualquiera, la gente, no está autorizada a hablar, ¿no? Entonces, derrota de los movimientos de los que habéis estado hablando, desarticulación de la política que se hacía pegada a la vida, cultura de la transición, como esta alternativa a normalización democrática igual al sistema de partidos, o bien caos, y distribución de temas de los que se puede hablar, posiciones en las que uno se puede poner para hacer política y quién tiene la palabra y quién no. Entonces, claro, el 15M no es lo primero que pasa,
digamos, porque ya habíamos conocido movimientos que ponen en cuestión todo esto, pero sí que es el momento de máxima visibilidad de cuestionamiento de esta distribución de temas, porque empezamos a hablar de democracia, empezamos a hablar de democracia política, empezamos a hablar de democracia económica, cuestionamiento radical de la distribución de las posiciones, porque ya no hace falta que te pongas ni en el lado del PP ni en el lado del PSOE, ni siquiera en el lado de Izquierda Unida, ni siquiera en el lado de la izquierda, ¿no?, para hablar de política, y cuestionamiento de la distribución de la palabra. Es decir, cualquiera puede hablar, porque la política tiene que ver con la vida en común, ¿no? Entonces yo creo que es, como me decía hoy un amigo, un terremoto. El 15M es un terremoto que tiene antecedentes, ha habido pequeños desplazamientos de tierra previos, ¿no?, el no a la guerra, lo que pasa después del 11M, la V de vivienda, y que luego conoce réplicas, ¿no? Las mareas son una réplica, la PA es una réplica, Podemos es una réplica, no el terremoto, sino una réplica. Tania, tú la más joven de esta mesa, la transición, que tú ya no la viviste, sino que la heredaste. Yo la heredé, sí. A mí hay una cosa de lo que hablaba Pepe, ¿no?, que me parece crucial de lo que también está pasando en este momento, que es también una cierta crisis entre todas las crisis que vivimos. Para mí sí, en este momento también se da una cierta crisis generacional de cómo enfrentar esa parte de terremoto, ¿no?, de cómo para mí hay una realidad en la que determinada generación que se autoidentifica con la generación del 68 en el ideal de cambiar ciertos temas y ciertos ámbitos, gestiona una transición pactando y repartiendo sus espacios de poder, ¿no?, que no solo tienen que ver con los temas de los que se pueden discutir, con quién puede hablar, con cómo se estructuran, sino que también tiene que ver con cómo nos repartimos las judicaturas, los dineros, los espacios políticos, en cierto pacto de, bueno, cada uno tiene un papel, ¿no? Y ahí se inicia todo un proceso en el que consecuencia de ese despolitizar la vida cotidiana, se tiene una firme voluntad, en mi opinión, desde los poderes públicos y desde esas políticas de juventud que intentaban teorizar la respuesta a esa generación de los hijos del agobio y de todo eso, de idiotizarnos de alguna manera, ¿no?, y de mantenernos al margen de la preocupación de lo colectivo, de la implicación de lo colectivo, y ahí se va construyendo un discurso de lo que significa la juventud, ¿no?, el pásatelo bien, disfruta, tienes muchas oportunidades, nosotros ya hemos hecho todas las guerras que teníamos que hacer por ti, tú pásatelo muy bien y ya cuando seas adulto pues ya verás qué pasa, ¿no? Y según van pasando las generaciones en esos conceptos de 10 años en 10 años o 15 años en 15 años, cada generación tiene menos viabilidad de promesa de ese cuando seas adulto te incorporarás al protagonismo y a la democracia y a la participación efectiva. Y creo que en estos momentos, y sobre todo las que vienen detrás, los que hoy tienen 15 años, 16, que están politizándose de una manera mucho más rápida que la nuestra, que los que nacimos ya en democracia, reclaman también un decir nosotros y nosotras queremos ser protagonistas de una realidad que se nos ha excluido en una promesa de futuro que nunca se va a ejecutar si no intervenimos hoy en una transformación profunda que no solo tiene que ver con votar a unos u otros, sino que tiene que ver con recuperar esa vida cotidiana, con recuperar esos barrios, con recuperar proyectos que tengan construcciones propias y realidades propias, ¿no? Y a mí me parece que eso es un elemento sustancial de lo que va a ser el futuro, es decir, cómo hay muchísimas generaciones a las que se les había denostado como pasotas, como ninis, como no sé qué, que ahora están buscando el hueco que se abre en esas brechas de la crisis de régimen para reventarlo todo lo que puedan, ¿no?, y ser protagonistas del futuro. Muevo la tibia, no, como era, muevo la mano, muevo el pie, muevo la tibia y el peroné, y el viejo profesor diciendo al loro, y colocaros, barra libre, intervenid cuando queráis, discrepad. Os pregunto, ¿qué responsabilidad tiene la izquierda en que todo ese esfuerzo que condujo al fin del franquismo deviniera en este régimen del 78? Adelante. Bueno, meter a la izquierda en un solo saco... Las izquierdas. Me parece que habría que pluralizar mucho, ¿no? Sí, yo creo que ha habido unos dirigentes en esos años que estábamos mencionando que claramente se acomodaron a conformar este régimen, desde el parto de la Moncloa hasta la fecha, que sin duda fue clave. ¿Establece que el Partido Socialista es el responsable del anquilosamiento del régimen del 78? No es el único, desde luego, desde mi punto de vista. Es todo lo que estaba en torno al Partido Socialista en los primeros años de la transición no era nada, es decir, no tenía ni militantes, es decir,
Realmente muchos de los militantes de partidos marxistas y no solamente marxistas, ¿no?, se incorporaron al Partido Socialista y hicieron eso. Pero el Partido Comunista, sobre todo, bueno, eso, la autocrítica del propio PC con Carrillo, pues es clara, ¿no? Es decir, la aportación, es decir, el famoso chiste que contábamos todos, lo que no pudo destrozar el franquismo, Carrillo lo destrozó enseguida, ¿no?, al propio partido. Es decir, que esto me parece que es... Yo creo que ahí llega hasta el 88, es decir, hasta la huelga general grande que hay aquí contra Felipe González, ¿no? En donde ahí los sindicatos tienen que tomar ya una decisión, ¿no? Es decir, y ahí hay un punto de inflexión, claro. Pero hay otra izquierda, yo creo que hay otra izquierda que es la que estuvo en la lucha contra la OTAN, ¿no? Yo creo que ahí hubo un error final, o varios errores finales, ¿no? Porque ¿Tú fuiste fundador de Izquierda Unida? Bueno, no, yo me incorporé poco tiempo a Izquierda Unida, a raíz del 88, a través de... Pensaba que los independientes que veníamos de la izquierda podíamos tener un papel, porque Izquierda Unida en principio era un proyecto, efectivamente, después de la lucha contra la OTAN, de abrirse no solamente el PC, sino a una especie de frente amplio, digamos, de la izquierda, y entramos mucha gente a intentarlo, ¿no? Bueno, cuando vimos que los estilos, más que el programa, porque el programa estaba relativamente bien, hombre, quiero decir, más que los estilos de hacer política eran los mismos de siempre, pues al cabo de unos años nos fuimos. Es decir, el tema aquel del ecosocialismo que empezamos a montar y no sé qué, pues estaba muy bien para los programas, pero luego la forma de proceder interna se veía a lejos que aburría hasta los muertos. Amador. Bueno, brevemente no, porque aquí Tomás, Pepe, por lo menos que yo sepa, podéis hablar como muy concretamente de cómo se produjo ese proceso de despolitizar la vida, ¿no?, la vida cotidiana, y entonces digamos que estaría muy bien que lo contarais en concreto cómo se produjo, ¿no? Pero yo diría también en el plano como de las ideas, que igual hubo alguna idea que contribuyó a esa despolitización de la democracia cotidiana, ¿no? Por un lado, la idea de que tomar el poder es cómo se cambia la sociedad, es decir, que existe un poder ahí arriba, hay una especie de sala de máquinas en el Parlamento, digamos, ¿no?, que mueve las cosas, ¿no?, el poder irradia luego a la sociedad, y bueno, que si accedemos a él, pues podremos cambiar las cosas, y digamos que tomar el poder implica desmovilizar la potencia, ¿no? Es decir, tomar el poder implica desmovilizar la potencia. Entonces yo creo que pues igual fue una vía que se emprendió y efectivamente la democracia cotidiana desapareció para hacer vía única en la toma del poder y digamos pues eso desertizó, vació, secó lo que eran los movimientos, ¿no? Y luego la idea de representación, es decir, la idea bueno, que ha sido un vector fundamental durante el siglo XX de la izquierda, ¿no? Ya decía Lenin, las masas tienen partidos y los partidos tienen jefes, ¿no? Entonces, pues esa idea de representación, de sustitución, de reemplazar, de hablar por otros, pues yo creo que también, digamos, acabó contribuyendo a este vaciamiento, digamos, de los movimientos, ¿no? A esta reducción y vaciamiento de los movimientos. Ya dijo Rosa Luxemburgo que el partido sustituye a la sociedad, el comité central sustituye al partido y el secretario general sustituye al comité central. Tania. Sí, con esto que estaba comentando, que yo creo que es muy interesante, ¿no?, que combina las dos percepciones de... Claro, hay una cultura política que también viene del antifranquismo, que es muy compleja por la realidad cotidiana de ese antifranquismo, y que además tiene un momento, en mi opinión, muy dramático, ¿no?, que es cuando el resultado electoral es muy jodido para lo que había... Yo estoy viéndolo desde la lectura posterior, obviamente, ¿no?, que yo nazco en el 78. Y hay una realidad de ese desmonte de los política cotidiana que a mí me parece que se da mucho en una de las claves que tiene que ver con ese movimiento libertario que se abandona, que es la clave municipal, ¿no?, de cómo ahí sí que hay una apuesta grande de yo creo que sobre todo del Partido Socialista, de convertir, digamos, todo lo que significaban los movimientos sociales de barrios, de construcción, incluso de proyectos que hoy se estudian como súper novedosos y que eran muy cotidianos, ¿no?, como vinculados a Orcasitas, con Félix López Rey, gente de ese perfil, cómo entenderlos como algo que tenía que servir a mantener el poder de esa institución y a mantener ese poder en lugar de ser capaces de cuestionar una relación o de mantener una relación contradictoria sin que fuese... Una anécdota muy concreta de él. Cuando el Partido Comunista le propone ir en las primeras elecciones al Félix López Rey al municipio,
Él dice que no. Claro. Que primero es el barrio y luego el partido. Y era militante del Partido Comunista. Es decir, había una tradición de base muy importante. Que poco a poco se la van cargando. Pero es importante que mucha gente que, no solamente en este caso, sino en pueblos como Marinaleda y como muchos otros, ¿no?, la gente se organizaba, se autoorganizaba. Claro. Que no os cuente Te doy la palabra mismo, Leopoldo, y luego Pepe. No, pero corto con eso. Sí, a lo que me refiero es exactamente a eso, a que había una organización, que había una estructura, que había una gente potencialmente haciendo ya muchas cosas, se ganasen o no se ganasen determinadas elecciones, y que eso se va desmantelando con una voluntad clara. Leopoldo, y luego Pepe, y luego Emilio. No, claro, yo creo que, vamos, ahí hubo varios problemas, ¿no? No solamente la continuidad visible con el régimen anterior, ¿no?, en el que muchos de los aparatos del antiguo régimen seguían intactos y algunas de sus organizaciones sociales manifiestamente también. Existe el problema generacional que ha mencionado Tania, que yo creo muy acertadamente, pero yo creo que también habría que reconocer el papel que los partidos de izquierda desempeñaron, y yo creo que ese papel de los partidos de izquierda, en fin, presenta un balance más bien sombrío a mi juicio, ¿no? Por un lado, hubo una entrada de lleno en la lógica de la competencia electoral, ¿no? Yo creo que esto es manifiesto, ¿no?, y especialmente si pensamos, ¿no?, en la gran fractura entre los socialdemócratas y los que procedían de la tradición del Partido Comunista, digamos, ¿no?, en un contexto en el que además la sociedad española se estaba manifiestamente desmovilizando. Estas dos fuerzas no optaron por hacer pedagogía con sus respectivos electorados, sino que optaron, al contrario, por competir por el mismo electorado, ¿no? Y esto es, yo creo, que lo que marca la lógica del final de la transición hasta bien entrados los años 80, ¿no? Y en alguna ocasión, ¿no?, me vienen ganas de pensar, ¿no?, que en un cierto sentido, para algunos sectores de estas dos culturas a las que me estoy refiriendo, sigue siendo igual, ¿no? Por lo tanto, claro, dos opciones que luchan por el mismo electorado, siendo ambas opciones reformistas, claramente, porque como ha dicho Tomás, aquí claramente nadie rompe con el capitalismo, ¿no? Es decir, esto es una non-issue, no se rompe con el capitalismo, y por lo tanto las dos opciones aparecen como opciones reformistas. Pues claro, aquí llega un momento que la lógica que se instaura es la de la competencia por un electorado que no puede crecer, ¿no?, y que además está en pleno proceso de una clase obrera a la que se está desindustrializando sus distritos sociales y electorales, etcétera, ¿no? Y por fin, ¿no?, yo creo que también, ¿no?, habrá que decirlo, porque es conveniente que, sobre todo, las nuevas experiencias que se hagan a partir de este momento, ¿no?, uno tiene que tener cuidado con quién está en su patio trasero. Es decir, que está muy bien construir agrupaciones, círculos y tener un potente movimiento detrás, ¿no?, pero tienes que tener cuidado con quién tienes ahí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque otra de las experiencias de la izquierda desde los finales de los años 70 hasta yo creo que antes de ayer, es que muchas organizaciones han empleado los movimientos sociales para en fin, explotarlos a su servicio, ¿no? Y explotarlos a su servicio quiere decir esencialmente ganar seguidores, cooptar sus recursos humanos, su personal político, y crear una lógica de competencia en el interior de esos movimientos sociales que ha conducido eventualmente a sectarizarlos, a aislarlos de la sociedad y a convertirlos en inoperantes. Pepe. Es muy claro para mí lo que ocurrió. Y lo que ocurrió es que mientras hubo movimientos sociales y los movimientos sociales fueron los protagonistas, y él ha dicho una cosa muy importante, y es que Comisiones Obreros se parecía más a un movimiento social que a un sindicato, puesto que hacían de todo, o sea, te quiero decir, era un centro también de formación política, social. Entonces, cuando los movimientos sociales fueron mayoritarios, o sea, mandaban los cambios en la sociedad, hubo transición y los políticos tuvieron que ir mucho más lejos de lo que pensaban. Porque, por ejemplo,
Suárez no podía presentarse a las elecciones, se presentó, no podía legalizar el Partido Comunista, lo legalizó y tenía que hacer entrar a España a la OTAN y no la hizo entrar, o sea, desobedeció 3 veces órdenes creadas fuera, ¿no? La transición de alguna forma se diseñó en los Estados Unidos, no se diseñó aquí. Entonces, esto es muy importante, los movimientos sociales, en cuanto los partidos políticos empiezan a tener protagonismo, empiezan a traicionar las oligarquías de esos partidos, traicionan, sean de derechas, o sea, hay el pacto. Entonces, en el momento que hay el pacto, hay que derribar a los movimientos sociales, porque los movimientos sociales son los que han empujado todo. O sea, ¿no hay ahí fueran una mirada culturales, un poco mítica de la gente? Lo he vivido en primera persona. Sí, porque parece que unos traicionaron a unas mayorías. Sí, se traicionaron totalmente. O sea, sería cierto lo que decía Vázquez Montalbán, que había una correlación de debilidades. No, es que Vázquez Montalbán también traicionó. Este es el problema. El problema es que no hemos hablado de otro factor importantísimo, que es la prensa. La prensa se alió inmediatamente con los partidos políticos. A partir de cuando ciertas revistas que hacían investigación periodística importante, como por ejemplo en Interviews había unos reportajes, había sensacionalismo, pero había unos reportajes espectaculares. Sí. ¿Cuándo se empiezan a dejar de hacer estos reportajes espectaculares? Cuando el propietario empieza a coger las informaciones y las mete en la caja de caudales para negociar con los que eran acusados de lo que fuera. Y a su vez muchos periodistas de izquierdas empezaron a hacer lo mismo, o sea, se guardaban una parte de la información para sus fines. Algunos empleaban el dinero que sacaban con esa información para ayudar a gente, investigaciones y cosas, pero otros no. Entonces, te quiero decir, aquí hay, y luego el mundo de la cultura empieza a profesionalizarse y empieza a buscar su barraquita o su centro de producción cultural. O sea, perdona, Pepe, que insista, si traicionó el mundo de la cultura, traicionó el mundo sindical, traicionó el mundo de los intelectuales, traicionó el mundo de los partidos. Demonios, parece que traicionó demasiada gente porque de alguna manera a lo mejor la gente en este país se parecía un poco a esos traidores. Bueno, quizá. Es que no, fue todo muy rápido. O sea, yo creo que la transición, los movimientos sociales no tuvieron tiempo de consolidarse. O sea, es que piensa que estamos hablando que todo esto pasó en 2 años. 76, 77, fueron los 2 años en que realmente los movimientos sociales empujaron. Y hubo realmente bastante libertad, cada vez más libertad. Emilio. Bueno, yo no creo en eso de la despolitización de la transición. Yo creo que hubo un cambio de comportamiento político. Yo pertenezco a una generación, yo tenía 10 años cuando murió Franco, y yo recuerdo estar en el 77, 78 en mis campamentos del Boy Scout, y estábamos permanentemente, y la gente que era mayor que yo, hablando de política. Cada vez que un jefe decía que había que ir a un sitio, el rumor era que se había dimitido Suárez. O sea, la política estaba por todas partes. En la generación a la que yo pertenezco, yo creo que nos asustó el comportamiento político de los partidos políticos. Y yo formo parte de una generación que ha estado en los movimientos sociales durante mucho tiempo, paralelamente, sin entrar en los partidos políticos. Y en ese sentido yo creo que eso sí nace de una cierta tradición en las cúpulas, ¿no? Pues podemos poner el ejemplo de la ley de amnistía, de cómo no se legalizan partidos republicanos en el 77 para hacer un parlamento sesgado que sin debate cree la impunidad que hoy está convertida en cultura, y una monarquía a la que prácticamente no hay oposición parlamentaria, ¿no? Y yo creo que todo ese comportamiento lo que va haciendo es sacar de la política, vamos, yo conozco muchos militantes del PC que en el 80, 81 se van echando a un lado, ¿no? Porque realmente lo que ellos han sufrido en la dictadura, han hecho sufrir a sus familias, pues de pronto no se ha convertido en el rumbo que lleva el partido. Y eso yo entiendo que no veo tal despolitización. Yo creo que cambian los comportamientos políticos, aparecen otros movimientos, las radios libres, la insumisión, quiero decir, hubo otras luchas incluso, una vez que ya se habían obtenido unas ciertas libertades, pues la gente buscaba otros conflictos, ¿no? Y sí creo que muchas veces los partidos políticos se han comportado como una especie de COE de los movimientos sociales, que iban allí por la noche, abrían la caja y se llevaban los billetes gordos. O sea, digamos que los movimientos sociales creaban oportunidades y luego igual no había un respeto en la relación con ellos, pero yo creo que igual hay más gente que observaba, pero
ni esta sociedad ha sido muy política, porque la política durante años mataba, y la gente tuvo que convertirse en otra cosa, porque era un delito significarse, y la gente se tuvo que hacer insignificante, millones de personas, que nunca está muy politizada, pero yo no creo que la transición fuera un factor. Para mí fue un momento muy conflictivo. Yo crecí en Navarra, donde desde los Sanfermines del 78 que se suspendieron hasta todos los conflictos que había con el nacionalismo, quiero decir, era un factor de politización brutal en una ciudad tomada por la Iglesia y por el Opus, pero había ahí un momento para la gente que crecía en ese momento, y yo creo que lo que hubo es una desconfianza, ¿no? O sea, la promesa era que los partidos políticos iban a traer eso que todo el mundo esperaba, y lo que se construyó, ese desencanto y una desconfianza, ¿no? Es que siempre, perdonad, me ha parecido siempre identificar el año 79, ayuntamientos democráticos, donde se vacía buena parte del movimiento social, que pasa a gestionar con un buen sueldo la política en buena parte de los municipios de este país. Y dejan de lado los movimientos sociales y pasan a convertirse en partido. Año 79. Año 81, golpe del 23F, que es un golpe que triunfa y que disciplina otra vez a este país. Y año 82, triunfo del Partido Socialista, que termina de asestar en la puntilla a cualquier posibilidad de cambio, con la legitimidad de que es un partido de izquierdas. Yo le añadiría, perdón, ¿sí? El año 86. O sea, claro, después la de el referéndum de la OTAN. Yo estaba en el movimiento Radio Libres entonces, y en un año después del referéndum de la OTAN en Madrid desaparecieron más de la mitad de las radios libres de la depresión que cogieron después del resultado del referéndum. Bueno, yo, o sea que tampoco conozco tantísimo este periodo, y aunque estemos en una tertulia no voy a sentar cátedra, pero digamos que para introducir como dos elementos que, más allá, digamos, de que hubiera por un lado unos movimientos buenos y potentes, por otro lado una traición de dirigentes, pues igual también hicieron su papel. Uno es el del miedo, digamos, un miedo real también a peligros reales, recuerdos, digamos, un miedo metido en el cuerpo por el franquismo, por un miedo que jugó un papel, digamos, que no digo que justificara esto o aquello, pero digo que es un elemento para entender el miedo, ¿no? Esta idea de, bueno, de entregar unas libertades para que alguien te proteja, ¿no? Que puede ser la cultura de la transición, que protege el miedo como un factor para entender esto. Y luego las formas de vida, es decir, que digamos las formas de vida que prometía, pues la idea de prosperidad, de modernización, que, bueno, tampoco se puede uno poner por encima de eso y decir que, en fin, que eso era un engaño a bobos, digamos, ¿no? O sea, era la manera también de gozar de ciertas cosas y de ciertas seguridades y de ciertas posibilidades que no habías tenido antes, etcétera. O sea, que es algo ambiguo, tanto el miedo como las formas de vida, yo creo que... Y para enlazarlo con la cuestión de la política hoy, del 15M, yo lo que diría es que quizá ese miedo es uno de los factores que desaparece el 15M, y lo mismo pasa con las formas de vida. Me explico, es decir, la pancarta que había en Sol cuando llegamos el primer día, pues ponía sin curro, sin casa, sin miedo. Es decir, todo aquello que la cultura de la transición nos había dado en contraprestación de esa vida política disminuida, ¿no? Determinados derechos han desaparecido. Entonces ya no tenemos ni siquiera miedo a perderlos. Uno de los factores despolitizadores, por tanto, de la transición, desaparece el miedo. Ya no tienes el miedo a qué, no puedo perder eso, ¿no? Y luego, por otro lado, las formas de vida, la idea de prosperidad, la idea de riqueza que se nos había prometido, es una estafa, ¿no? Entonces, digamos, para vincular el momento en el que estamos hablando de la transición y del 15M, pues hay la cuestión de las formas de vida y del miedo, los dos, digamos, estallan como burbujas en el 15M. Bueno, hay un amigo que me decía ayer una cosa muy bonita, que me decía cómo era, esta pobreza de la que estamos viviendo ahora, ¿no? Y se refería a su caso, que va a sufrir un ERE próximamente, me decía, esta pobreza nos ha traído una gran riqueza. Nos ha traído la riqueza de volver a encontrar la vida colectiva, encontrar a lo común, la capacitación, descubrirte capaz de cosas que nunca habías pensado, capaz de encontrarte con otros, capaz de cambiar la vida, ¿no? Y quizá digamos, la riqueza que nos prometió la cultura de la transición traía una gran pobreza, que era la pobreza, digamos, de la despolitización, del aislamiento, ¿no? Os voy a dar la palabra ahora mismo, pero así como en Intereconomía ofrecen cachivaches para que los radares no te pillen, aunque luego defiendan a la Guardia Civil y a España, aquí en esta modesta tertulia recomendamos libros. Vamos a ver. Para escribir El Capital, después de toda una vida
Marx se adentró en la filosofía, en la política y en la economía, temas complicados. Creo que la lectura del Marx es obligatoria y cada generación tiene que hacer su lectura de Marx. Conviene no hacerla en solitario. Si quieren ustedes ir de la mano de algún grande, David Harvey, esta guía de El Capital de Marx. Merece la pena ir sobre hombros de gigantes y Harvey lo es. Pues en que se leía, yo siempre digo que vendíais 100.000 ejemplares de Ajo Blanco, ¿no? Madre mía. Tania, habías pedido la palabra. Insistir en una cosa que tú lo marcabas como un hito y a mí me parece muy relevante por cómo se construye luego después también una forma distinta de participar también desde los movimientos sociales, ¿no? Que es ese papel de los ayuntamientos, del vaciamiento de los cuadros, de la incorporación a las políticas municipales y de la voluntad de las instituciones de construir esa política en la que ya no eres protagonista, sino que eres representado, ¿no? Y eso forma parte también de una apuesta de la idea, y esto desde luego Tomás sabrá mucho más, ¿no? Pero esa idea de participación muy estructurada en la que son asociaciones que representan a gente que en función de los niveles de representación forman parte de la interlocución con las instituciones. Es decir, que no solo es un problema de que los partidos se estructuren de una determinada manera ajena a lo que había sido otra cultura, sino que los propios movimientos que empiezan a ser interlocutores de ese municipalismo también lo es, ¿no? Y para mí el ejemplo claro es los consejos de la juventud, que yo como fui de movimiento juvenil en Rivas, que nos negábamos a tener un consejo de la juventud y teníamos una coordinadora juvenil mucho más laica y mucho más así, pues era una de las batallas, ¿no? Es decir, es que esa estructuración de representantes que representan con fichas, con tal burocratizada desde la participación juvenil es terrible. Y el otro es el tema de los sindicatos, ¿no? Que se ha pasado muy por encima y yo creo que la clave, creo que lo has comentado tú, que es, claro, hay un elemento de descomposición sindical que es la descomposición de la estructura productiva del país y de la no adecuación del modelo sindical a esa nueva estructura productiva. Es decir, que claro, las comisiones obreras originarias, que eran comisiones obreras que se suman en un movimiento agregador, tienen un sentido en una estructura productiva determinada. Esa estructura productiva se va descomponiendo por segundos y no hay un proceso de adaptación, ni siquiera un proceso de intentar incorporar, ¿no? Y en nuestra generación para mí fue traumático, no de manera directa porque yo no era de ese sector, pero la gente que vivió los primeros intentos de sindicación de los sectores de telemarketing y el comportamiento de los sindicatos con esos sectores era dramático, porque era no entender qué le pasaba a los nuevos sistemas productivos y a la nueva realidad trabajadora, ¿no? Emilio y luego Tomás. Bueno, yo creo que el 15M también se podría interpretar como una reacción miedosa, en cierto modo. Quiero decir, una especie de crisis de pánico del choque de un transatlántico que se da con un iceberg y de repente la gente quiere saber si va a haber botes salvavidas para todos, ¿no? En el fondo todo ese reagrupamiento ante la incertidumbre, ante lo que viene, y también hay que ver quiénes son esos que pierden el miedo, ¿no? Para mí eso lo representa muy bien la película del show de Truman, porque en el fondo lo que le ha pasado al régimen es que de repente se ha caído un foco y uno no sabe dónde viene, se repiten escenas donde todo alguien te da todos los días los buenos días y pasa con el mismo perro y con la misma ropa, que puede ser la repetición de los gobiernos que hemos tenido, y lo que ha ocurrido es un choque ahora con el borde del escenario, ¿no? Incluso la reacción, hoy yo veía de Felipe González, es como la del director del show de Truman, que cuando llega Truman y se pega el estacazo y descubre que todo era artificial, pues está intentando todavía que no salga de ahí, ¿no? Pero yo sí creo que en el 15M, y hay que ver los grupos o quién lo tomó como referencia, pero yo creo que mucha de la proyección que hubo de la gente sí tenía que ver con el miedo, ¿no? Porque de repente había un modo de vida que no sabíamos si iba a desaparecer. Una pregunta a todos, ¿las elecciones del domingo han marcado el fin del régimen del 78 o es excesivo plantearlo de esa manera? Antes de que pases a eso, permíteme, quería contar un par de anécdotas. Una, el primer libro que yo escribí allá en el 76 fueron 5.000 ejemplares. Hoy sería impensable, es decir, el último que acabamos de sacar, 1.000, ¿no? Es decir, había una cultura capaz de soportar eso, incluso de pasarse los libros de mano en mano en ese plan militante. Y en ese libro, que habla de los movimientos populares o ciudadanos aquí en Madrid, ya se hablaba de asambleísmo. O sea,
Después eso se desapareció, pero allí había una estructura de asambleas, de trabajadores y también de partidos, pero los partidos eran una cosa, no lo fundamental en aquel proceso, digamos, ¿no? Y otra cuestión, hablando de lo del miedo que decía Amador, cuando nos disolvimos en uno de los partidillos que andábamos por allí dando guerra en el franquismo, nos dio por montar los carnavales aquí en Madrid. Y montamos un colectivo, le llamamos Cuatro Gatos, y le propusimos a Tierno Galván y sobre todo a su concejal de Cultura montar los carnavales de Madrid. Bueno, el miedo que les entró sobre aquellos carnavales fue impresionante. Es decir, estaban asustados. No es que estuviera asustado la derecha, sino que los dirigentes de la izquierda estaban también asustados de lo que podía pasar. Unos tristes carnavales que luego resultaron pues muy normales, es decir, no pasaba absolutamente nada, ¿no? Incluso el único bando que yo me atrevo a decir que fue horrible del profesor Tierno fue uno que sacó sobre los carnavales la gente que no se ponga máscaras, que no sé qué, todas esas cosas. O sea que hay que desmitificar mucho esa parte. Y eso me lleva a un análisis muy breve. Yo creo que la sociedad funciona con 3 tercios. Un tercio que siempre ha sido franquista y que lo sigue siendo, y que seguir el rastro numérico de los votos últimos y sigue la herencia. Un tercio que es radical para la ruptura y luego para todas estas cosas y para mantener lo sustancial del 15M, que está ahí, y seguir distintos indicadores, digamos, ¿no? Y otro tercio en medio despistado. Es decir, que según va la cosa, oye, que vamos a entrar en Europa, pues vamos a apoyar a los partidos que nos meten en Europa, que eso que de Europa debe ser una cosa chachi, porque yo tuve un primo que trabajó en Alemania y ven las películas que no vemos aquí y cosas así. Y de repente ese tercio va para otro lado, y de repente la gran sorpresa del 15M para mí es que el tercio intermedio, no el radical que ocupaba las plazas, sino el que simpatizaba con los que ocupaban las plazas, ha dicho, diablos, estos chavales tienen razón, y encima son muchas veces nuestros hijos o nuestros primos o no sé qué. Entonces esas encuestas que saca el diario oficial este del país diciendo tantos están en el 15M y tantos apoyan al 15M o tantos apoyan a Podemos o a no sé qué, es ese grupo fluctuante, y eso me parece muy importante, porque si no dicotomizamos la sociedad solamente en los fascistas de no sé qué tal y los radicales del que estamos en los movimientos y tal, no, hay ese otro grupo que me parece que es el que define los distintos periodos. No os olvidéis la pregunta que he hecho, si el domingo terminó Amador, Tania, Leopoldo. Bueno, un poco retomar lo que comentaba antes. Yo creo que el gran desplazamiento de tierras del subsuelo es el 15M, ¿no? Que tiene antecedentes y tiene réplicas. Y una de las réplicas ha sido lo que ha pasado estas elecciones. Creo que es importante distinguir el gran terremoto y las réplicas, ¿no? Que no son exactamente lo mismo. Una cosa es el acontecimiento, digamos, que inaugura una nueva política y que rompe, digamos, el mapa de esta política, y otra cosa es, digamos, los epifenómenos que ese acontecimiento tiene más tarde, ¿no? Yo diferenciaría las dos cosas. Pero lo que está claro es que en estas elecciones la gente ha votado, ya no tiene miedo. Es decir, la cultura de la transición era también una gestión del miedo y una gestión del sentido común, de lo que es sensato y de lo que no es sensato. Entonces, cuando la cultura de la transición decía cuidado con eso, que es el terrorismo, o que tiene que ver con el terrorismo, o que está relacionado con el terrorismo, triunfaba, marginalizaba esa posición. Realmente era capaz de llevar a la periferia las posiciones simplemente señalando con el dedo. Ahora no. La gente ha votado esa opción, Podemos, sin miedo. ¿Sabes en qué se nota eso, Amador? En que las críticas que está recibiendo Podemos están siendo contestadas a menudo con humor. Claro. Y de repente, en vez de enfadarte, en vez de ¿qué quieres? Fusilar a Vargas Llosa, y te ríes y dices, pero no, hombre, no, fusilarlo. Sí, hoy me han mandado un WhatsApp que decía Pablo asegura que no se quemarán iglesias, ¿no? Entonces, bueno, entonces, responder con humor es una señal también de que algo se ha roto, ¿no? Ya no te ha roto. Entonces, yo creo que el voto a Podemos es eso, ¿no? Otra cosa es que yo diferenciaría la cultura de la transición y el neoliberalismo. Están articulados, pero no son lo mismo exactamente. No es lo mismo el régimen de partidos y el neoliberalismo. El neoliberalismo podría seguir funcionando con otro sistema de partidos, nuevo.
que no fuera el bipartidismo, sino que fuera otro, y bueno, ya ha pasado en Italia, se cayó un régimen, vino otro, pero el neoliberalismo como realidad profunda continúa. Entonces, lo importante es que si realmente lo que queremos transformar es esa sociedad que el neoliberalismo define como una sociedad de la competencia generalizada, no basta simplemente con las elecciones, no basta simplemente con partidos políticos, sino que, aunque sean importantísimos y tengan que jugar su papel, pero tenemos que recuperar esa idea de democracia cotidiana. Es decir, de que en todos los ámbitos de lo social hay una pelea. Y por tanto, que sería malísima idea que de nuevo un punto de la red, que es un partido político, de la red de que estamos intentando cambiar este mundo, un punto con su importancia, por supuesto, recentralizara todo y vaciara lo demás. Porque de nuevo tendríamos el vaciamiento, la desertificación de los espacios sociales que están combatiendo el neoliberalismo en los 1000 puntos de la... No va a pasar, estamos muy atentos para que no ocurra. Tania. Sí, vinculando lo que decía de la teoría de los 3 tercios con la pregunta que haces, ¿no? Al final, la pregunta es, obviamente, desde el 15M, o si queréis, como dice Juan Carlos en su magnífico libro La transición contada a nuestros padres, primera mención, me he ganado algo. Cámara, está hablando de este libro, Tania. 4ª edición. Ese inicio que puede ser 15M o que puede tener su antecedente en ese 11 de marzo y demás, ¿no? Que es lo que teoriza Juan Carlos en el libro, la cosa es que cambia el sentido común de ese tercio intermedio, ¿no? Y la pregunta en relación a lo que decía Juan Carlos de este fin de semana es si somos capaces colectivamente, quienes hemos ocupado el tercio que ocupaba las plazas de una manera minoritaria y que se nos ha marginado en diferentes momentos más o menos, y con más o menos aciertos también propios, que esto no es cuestionable, si somos capaces de que ese giro del tercio centralizado se mantenga para generar ese cambio de la cotidianidad, más con una visión que yo comparto, más libertaria, más de construcción de una sociedad que en sí misma es capaz de organizarse sin que únicamente haya una referencia y un punto central que articule todo lo demás, ¿no? Y en eso yo creo que hay que hacer, que queda camino, o sea, que no creo que podamos decir hoy se acabó y ya para siempre, pero también creo que el tercio que ha articulado la cultura de la transición lo tiene muy difícil porque tiene muy pocas herramientas, tanto en lo que tiene que ver con el miedo como en lo que tiene que ver con lo material, para poder recuperar un sentido común que en lo cotidiano tenga sentido. Yo creo que en todos los países suele haber un partido político que de alguna manera establece su impronta y por lo menos construye casi los regímenes políticos. Aquí yo creo que ha sido el Partido Socialista. Como no quiero que os vayáis con cara seria de esta tertulia, quiero haceros el regalo de ver uno de los grandes líderes que ha dado este país. Adelante, vídeo. José Luis Rodríguez Zapatero, aquel que fue la joven promesa del Partido Socialista Obrero Español, aquel que fue diputado durante 25 años, siendo un completo desconocido, y casi mejor que se hubiera quedado así. Aquel que encandiló a los progresistas de nuestro país con el no a la guerra. Aquel que escuchó la noche electoral de su victoria por parte de sus electores aquello de Zapatero, no nos falles. No nos falles, no nos falles, no. Y os aseguro que el poder no me va a cambiar. Zapatero fue el que se quedó sentado cuando pasó por delante suyo la bandera norteamericana. No, yo permanecí sentado frente a lo que se dijo y era en aquel momento en ese desfile, que eran las tropas de los países que estaban en la guerra de Irak con nuestros soldados y que de repente aparecieron en el desfile. Todo el mundo conoce cuál fue mi posición sobre la guerra de Irak. También fue el que nos ocultó la crisis. No estamos en una crisis económica. Y después de ocultarla, llegaron los recortes. Todo el mundo sabe que el déficit no se reduce solo, por sí mismo. Hay que tomar decisiones que sean creíbles y se apliquen. Y eso es lo que vamos a hacer. Ya retirado, sacó un libro, El Dilema. Y qué curioso, porque ese libro lo presentó Tony Blair, el mismo Tony Blair que desplegó 46.000 efectivos en aquella guerra, la guerra de Irak. Ay, José Luis,
has tenido tus más y tus menos, pero hay que reconocer que has sabido representar a tu partido más que nadie, cuesta abajo y sin frenos. En fin, Pepe. Yo creo que la cultura es muy importante Ajá. para cambiar las mentalidades, y yo creo que hemos estado mucho tiempo, o sea, no hablas de que la gente es joven, que es un problema generacional porque no hay trabajo, pero es que yo creo que lo que no hay es muchas cosas. O sea, no solamente no hay trabajo, por ejemplo, no hay dignidad, hay una corrupción tremenda, o sea, entonces todo esto, el sistema jurídico está por los suelos, la universidad no funciona, no tiene ninguna conexión con los movimientos sociales, tú investigas algo, vas a la universidad y resulta que nadie ha estudiado los archivos que hay. Entonces todo esto ha de cambiar, y todo esto necesitas, o sea, que la base tenga unas guías o unas posibilidades, y yo creo que en el 15M también lo que se abre es que la gente empieza a darse cuenta de que hay que cambiarlo todo, o sea, tengo que decir, pero que hay que cambiarlo por abajo, yo pienso. O sea, no solamente que haya un partido va muy bien, porque es como una guía, o sea, es una persona que empuja y habla claro, ¿no? Nombra las cosas. Es que no podíamos nombrar lo que estaba pasando, o sea, porque la prensa había secuestrado completamente el lenguaje, las palabras, o sea. Entonces yo creo que es muy importante que volvamos a tener referentes culturales. Entonces me decías, ¿cuánto llegasteis a vender? Es que ahora también ha de pasar, y no solamente las redes. O sea, yo creo que ha de haber otro tipo de prensa. No sé, yo sigo creyendo que el papel es importante, sigo creyendo que es importante, hay que volver a recuperar una mentalidad de trabajo, de concreción, de concretarse, o sea, porque todo esto de la fragmentación y de la posmodernidad ha hecho mucho daño a la cultura, porque la ha desmontado, y además luego, por ejemplo, nosotros teníamos un afán universalista, un afán de leonardesco. Yo creo que ahora es muy importante recuperar esto, porque entonces es cuando comprendes la sociedad como es y a la sociedad a la que aspiras, pero en su totalidad. Pero cuando te dicen, no, es que todos somos pieza de una máquina eficiente, pero no, la máquina no funciona, y además yo no quiero ser pieza, yo quiero ser humano, o sea, te quiero decir, en su totalidad, ¿no? ¿Y consideras que el domingo se ha empezado a quebrar? Yo creo que sí. Yo creo que totalmente se ha empezado a quebrar. Se quebró con el 15M. Yo creo que lo que ha dicho Amador, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el 15M nos sacó a todos de casa. Vamos, yo estaba escribiendo un libro, partí y salí disparado. O sea, ¿por qué? Porque es que era como de repente otra vez el sueño, pero no el sueño, era la realidad. Las plazas estaban funcionando, y entonces veías a la gente joven que te decía, es que no pago nada y encima hablo de todos mis problemas que no me atrevía a hablar. Y lo hablo con gente que no conocía. O sea, miedo a lo desconocido se perdió. El miedo al otro, ¿no? O sea, yo una gran conversación, ¿no?, que nos decía Jesús Ibáñez. Leopoldo había pedido la palabra, luego Emilio, luego Tomás. Sí, un poco por recoger, ¿no?, las cosas que veníamos hablando. Yo creo que decir, vamos a ver, dejadme que lo ponga así, ¿no? Las generaciones más jóvenes no lo recuerdan, puede que no lo recuerden, ¿no? Pero en España había, a finales de los años 70 y a comienzos de los años 80, un potente movimiento vecinal, un potentísimo movimiento vecinal, ¿no?, que habla mucho sobre esa cultura de lo local, de lo social, de lo cultural, etcétera, a la que se refería antes Pepe, ¿no? Claro, entonces aquí decir, la pregunta es, ¿y cómo es posible pasar del movimiento vecinal que teníamos a la burbuja inmobiliaria? Bueno, yo creo que es una pregunta relevante, ¿no? Y la respuesta a esa pregunta tiene que ver con el papel que ha desempeñado, a mi juicio, no todo él negativo, lo que yo llamaría la cultura política socialdemócrata en España. Es decir, aquí lo que hay es que en un momento determinado hay desmovilización, está claro que hay desmovilización, y al mismo tiempo hay continuidad con el régimen anterior, no solamente en la jefatura del Estado, sino en muchas otras instituciones que ya he mencionado antes. Y entonces lo que está sucediendo a partir de ahí es que se inaugura una forma de intercambio con la sociedad que consiste en derechos sociales a cambio de consenso. Son derechos sociales a cambio de consenso.
Y yo creo que, en fin, no conviene olvidar, ¿no? Es decir, que ha sido la cultura socialdemócrata la que ha puesto en España el zócalo, los cimientos de lo que hoy es nuestro sistema sanitario público, nuestro sistema educativo público y todas esas cosas que estos extremistas que tenemos en el gobierno ahora quieren liquidar, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Por lo tanto, ¿qué sucede cuando se acaba... cuando hay un sector de la sociedad que se ve lo suficientemente fuerte, ¿no?, como para poner en cuestión esos derechos? Pues lógicamente lo que sucede es que se acaba el consenso. Se acaba el consenso, claro. Si es que ese es el juego que teníamos, derechos a cambio de consenso. Se acabaron los derechos, ¿no? Hay un sector del empresariado español, de los terroristas de las finanzas, del crédito depredador, que ha decidido que nuestro sistema de estado de bienestar ha de ser desmantelado. Han aprovechado la crisis económica como una coartada para desmantelarlo, y entonces, lógicamente, en el momento en el que el consenso se pone, los derechos se ponen en cuestión, el consenso termina. Por cierto, no es que el consenso termine simplemente porque los chicos de la Puerta del Sol pongan el cartel aquel de sin casa, sin trabajo y sin miedo. Es que hay un sector de la, y creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta, también hay un sector de la derecha española que está cuestionando el régimen desde hace tiempo, y no solamente se ve en su, en fin, enemistad manifiesta con el jefe del Estado y con la Casa Real, ¿no?, sino que se ve en muchos otros aspectos, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, claro, lógicamente el 15M aflora como una respuesta que intenta nombrar el mundo de otra manera. No podía ser menos. Vamos a ver, si vivimos en un régimen que no protege a su gente, ¿qué esperaban que sucediera? No podía más que esperar esto. Ahora bien, la indignación no cambia el mundo, deja el mundo como está. Y ese es el problema, que en este momento es preciso transformar ese capital social en un proyecto político que no incurra, a ser posible, en los errores que hemos estado revisando en los últimos 20-25 años, ¿no? En cualquier caso, Leopoldo, parece cierto que en cualquier país nuestro, capitalista, europeo, hay un porcentaje de gente de una derecha implacable. Bueno, parece que es una realidad. Bueno, pero sí que es cierto que el 15M vacunó a una parte importante de la población española de salidas populistas de extrema derecha, bueno, Juan como Carlos, hemos visto en otros lugares. Sí, pero acabamos de ver un vídeo sobre ZP, ¿no? Claro, es decir, vamos a ver, yo ya tengo unos cuantos años, ¿no? En mi vida he visto a esa fea, la más fea de las derechas españolas, tan sumamente irritada como cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero renovó su mandato a partir de 2008, ¿no? Es decir, no la he visto nunca tan irritada, ¿no? Y es verdad, la crisis económica apareció, los líderes socialistas pusieron de manifiesto una vez más su enorme torpeza y todo esto que ya se ha dicho, ¿no? Pero, oye, hay una cosa que me parece que es evidente que hay que reconocer. ¿Vosotros visteis a esa derecha cómo estaba echándose a la calle con cualquier motivo, daba igual de lo que se trataba, daba igual si se trataba de las relaciones con la Iglesia, o si se trataba de la educación víctimas, o de la... Porque la calle estaba vacía, es decir, que la derecha ocupa las calles vacías de otra política. Pero bueno, esta derecha ha perdido 2,5 millones de votos. Yo no soy un experto en análisis electoral, pero siempre me ha dado la impresión de que el PP tenía un voto súper fiel y que cuando perdía las elecciones era porque mucha otra gente votaba a los socialistas porque estaban asustados por el PP. Que hayan perdido 2,5 millones de votos, yo creo que es algo también a pensar. Y yo creo que tiene que ver con que los movimientos en la calle se han organizado más allá de la dicotomía izquierda y derecha, a partir de problemas concretos en los que todo el mundo estaba de acuerdo. Por ejemplo, la marea blanca, no importa si el médico es de izquierdas o de derechas, lo importante es que estamos a favor de la sanidad pública, eso es lo principal. Lo demás se deja en casa o se pone en segundo plano. Y en la marea blanca participaba mucha gente que llevaba carteles que decían es la última vez que te voto. Yo creo que el hecho de que haya habido esos movimientos de nuevo tipo que se han organizado más en torno a la idea del 99% que en la dicotomía izquierda-derecha, lo que ha provocado luego
esta hemorragia de votos del PP muy significativa, que yo creo que habría que pensar. No quiero discutir contigo, porque mira, en realidad simpatizo enormemente con lo que dices y creo que probablemente tienes razón, ojalá tengas razón, pero hay una ley ineluctable, ¿no? Es decir, que se cumple en todos los regímenes políticos, que es que los regímenes políticos se levantan sobre una mezcla variable de consenso y coacción. Y aquí el problema es que cuando deja de haber consenso, puede empezar a haber coacción, y la prueba es que una de las primeras cosas que ha hecho nuestra derecha nada más llegar al poder es reformar o intentar o poner en marcha la reforma de las leyes de orden público y volver a una cultura de la represión, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el problema de la pérdida de votos de la derecha no tiene que ver con el miedo que les haya entrado ni con las mareas, ni con los del 15M, ni con Podemos, ¿no? Tiene mucho más que ver con una discusión que tienen entre ellos, porque hay un sector muy complicado en esa derecha en el que se está permanentemente habiendo un diálogo entre los extremistas más franquistas y los liberales más extremos, ¿no? Y en ese sentido tienen un problema con el gobierno de Rajoy, que consideran simplemente una variedad de socialdemocracia, y un problema con la política fiscal. Leopoldo, sí. yo no estaría de acuerdo contigo, le vamos a dar la palabra a Emilio, sobre todo porque cuando Gordillo y Cañamero expropian 4 carritos con galletas, aceite, azúcar y garbanzos, la sobreactuación del poder fue desmesurada. ¿Por qué? Porque les daba pánico la reacción en cadena que puede generar un hecho de ese tipo. El sistema, fue lo que dijo aquella vamos a darle la palabra, leña y punto. Vamos a darle la palabra a Emilio, pero yo creo que esto está cogido, y ellos lo saben, con las pinzas de nuestro pensamiento. Y si la gente de repente, y por eso el 15M les volvió locos, igual que les volvió locos el 13M, cuando nos manifestamos delante de la sede del Partido Popular, no lo tenían previsto, y un acto popular en la calle hizo que perdieran las elecciones, y cualquier tipo de actividad, de actuación social que ellos no pueden controlar, les descoloca, porque son conscientes de que su manera de gobernar genera mucha exclusión y por tanto muchas posibilidades de sacarlos del poder. Emilio, y luego si quieres, Leopoldo, sí, te damos otra de la palabra. Bueno, por Emilio, lado, pero yo no quiero que perdáis de vista que estamos preguntándonos después del régimen del 78, que habéis dicho que está en crisis todos, después, ¿qué? ¿No? Para que sepamos también, tengamos un poquito de orden al respecto. Y aprovecho para preguntaros 2 cosas, si podéis, porque nos queda muy poquito tiempo y que podáis participar todos. Os preguntaría en ese ¿ahora qué? 2 cosas. Una es, si estáis de acuerdo en que la derecha neoliberal no acabó con el Estado, como torpemente pensó la izquierda, sino que lo que hizo fue transformar el Estado. Se hicieron con el aparato del Estado y desde el aparato del Estado desmantelaron casi un siglo de avances sociales y sobre todo obreros. Es decir que desde el 78 a la Thatcher, desde el aparato del Estado desmantelan. Y la segunda pregunta que quiero haceros, en el ahora qué, la gente creéis que tanto la gente que está apoyando transformaciones, como la gente que estuvo en el 15M, como la gente que está enfadada con lo que hay, ¿quiere superar el sistema o quiere regresar a ese momento donde era feliz y solamente no está enfadada con el sistema, sino está enfadada con los excesos del sistema? Emilio. Bueno, yo quería hablar de lo que había dicho Leopoldo, un poco de la sobreactuación del PP en los años del gobierno Zapatero. Yo creo una buena parte, de que yo estuve cubriendo muchos de esos, estaban todo el día en la Plaza de Colón, pero yo creo que una parte de eso tuvo que ver con la sobreactuación del partido después de lo que habían hecho el 11M. De hecho, toda esa actividad decrece considerablemente cuando se lee la sentencia del 11M, hacer un poquito de ruido más y ya van dejando de hacerlo, ¿no? Pero, Emilio, por eso. Entonces tenían ya la crisis y era la mejor herramienta para abrirles el camino hacia la Moncloa. Era la tinta del calamar, claro, yo creo, ¿no? En parte. Pero no tenían por qué seguir agitando eso si tenían la crisis. Lo que no sé si se empezó a acabar el domingo, y vuelvo a la pregunta de Juan Carlos, es el franquismo, ¿no? Porque todo este discurso del bipartidismo sí que tiene que ver con una clase social que está rota en 2 grandes partidos, donde hoy tenemos un líder en el PSOE que es hijo de un piloto franquista y un líder presidente del gobierno del PP que es hijo de un juez franquista. Y lo que no ha hecho esa clase social, independientemente de que tengan distintos discursos, pero jamás ha permitido que se pongan en riesgo sus privilegios, ¿no? Y yo creo que ahora lo que les puede poner realmente nerviosos es que ese privilegio, esa dominación que han ejercido, se ponga en peligro. No creo, quiero decir,
lo que ha ocurrido el domingo, digamos que es el síntoma que emerge después del 15M y de que yo creo que mucha gente ha visto lo que había detrás de lo que nos enseñaban, ¿no? Que durante muchos años esta sociedad ha sido muy previsible. Entonces, con un departamento de sustos en el PP, que lo tiene muy activo, pues poniéndole así de vez en cuando a trabajar, pues más o menos se han podido bandear, ¿no? Lo que yo creo que sí empieza a ocurrir es eso, pero tampoco creo que haya que ser tan optimista, porque ese régimen tiene tantas herramientas que para desmontar todas ellas o las más potentes, pues deberíamos empezar, por ejemplo, por la universidad, que ha sido la conferencia episcopal de la enseñanza española y que se ha dedicado durante años a reproducir y no a producir. Entonces, yo digo, todavía esto es el síntoma de algo que hay que empezar a podar, ¿no? Porque realmente... Yo no quería llegar ahí, pero bueno. Pero yo creo que, quiero decir, que es el síntoma, pero que esto está metido en las raíces de un montón de cosas, ¿no? Pero entonces tú ves en la conciencia de la gente que irá a votar el domingo la posibilidad de realmente ser esa grieta en la pared, ¿o todavía no? Yo creo que el discurso que representa Podemos o que el 15M trató de llevar a la esfera pública, de poner en el centro de la política a la gente y no todo el organigrama que han construido en estos 30 años, pues evidentemente se está manifestando ahí, ¿no? Yo creo que había pedido la palabra Tania y luego te la doy a ti. Sí. Y luego Amador, yo una luego pequeña... Leopoldo, luego Pepe, y ya nos habremos comido todo el tiempo. Así que adelante. Pues yo, Vuestras, para cerrar, que ya no, últimas intervenciones. para cerrar, que ya no me dará tiempo más, ¿no? Yo insistir en una cosa que además discrepo un poco de lo que ha dicho Juan Carlos, con el tema del pánico cuando Cañamero y Gordillo roban un carrito, etcétera, etcétera. Yo no creo, yo al revés, no creo que ellos reaccionen con todo el poder porque tengan pánico del hecho de que otra gente pueda seguirles. Al revés, yo creo que ellos reaccionan de la manera en la que reaccionan, que pasó también con el 15M, que lo desarticuló, vamos, que lo intentó desarticular Amparo Barcácer del Partido Socialista, no el Partido Popular, porque operan en la lógica de esos 3 tercios, en la que el tercio central sigue operando con ese miedo, que sí ETA, que sí los malos, que sí el terrorismo, que sí la propiedad privada, y eso, la clave fundamental en mi opinión es que ha dejado de operar, o sea, que un poco lo que decía también Juan Carlos, ¿no? que al final hay un punto de vuelta de tuerca en el que es constante, no solo ahora con Podemos, sino que venía de antes, es constante ese ataque de que si todo es ETA y esa chufla de aquí todo es ETA y al final hay un poco un cuestionamiento por la vía del humor de los dispositivos que habían generado ese miedo que garantizaba la estabilidad de determinados claves del sistema, ¿no? Y eso desde luego marca que hay mucha gente común en una brecha que puede seguir profundizándose y que yo estoy de acuerdo con eso. El domingo es una expresión más de un proceso acumulativo que creo que tenemos que ser capaces de convertir en cotidianidad que cuestione ese tercio central. Tomás, tu minuto. Primero, yo creo que el régimen todavía tiene un arma muy clara, la que está proponiendo el diario El País, Cañete, Felipe González y no sé qué. Es decir, el pacto, la gran coalición entre el PP y lo que sea de la socialdemocracia que se presta a ello. Esto en Alemania, en Grecia, en Italia, en muchos sitios está funcionando. Y cuando lleguemos ahí, cuando provoquemos, porque realmente hay movimientos en la calle y hay de eso, entonces es cuando estarán acojonados, ¿no? Entonces cuando es la señal de que verdaderamente tienen miedo. Mientras tanto están diciendo, bueno, a ver cómo frenamos esto y tal y cual. Para mí sería una buena señal, aunque evidentemente sería la evidencia de lo que estamos señalando. Lo están señalando ya los pensadores del país, etc. Segunda cuestión. A mí me parece que hay 3 líneas y que no hay una sola alternativa para esto. Yo creo que son 3 líneas que tendremos que acostumbrarnos a decir, no, la alternativa es lo electoral, o la alternativa es el movimiento social, no, seguramente entre todos la mataron y ella sola se murió. Es decir, yo creo en esa filosofía popular. Por un lado, no solamente tomar el poder, como decía, sino y la base. Es decir, yo creo que el 15M tiene un efecto, una de las almas que a Carlos Taibo le gusta recordar, que es no solamente el estar en las plazas,
sino el animar a la gente a empezar a construir sistemas autoorganizados en los pueblos, en los barrios, cooperativas, sistemas de alimentación alternativos, miles de cosas. Es decir, esa creatividad que se está generando desde hace varios años aquí y que es hacia abajo, que no es hacia la cuestión electoral, sino movimientos de resistencia, pero de creatividad al mismo tiempo, como dicen en mi pueblo, de resiliencia. Bien, eso me parece que es lo fundamental. Eso, haya el régimen que haya, gane quien gane, eso va a seguir. Es decir, eso, porque nos va la vida en ello, a los más mayores y a los más jóvenes. Segunda cuestión, que tampoco es incompatible. A ver, los movimientos sociales. El 15M fue el chispazo, pero las mareas y el 22M, ojo, que son... O la PA. O la PA, eso es clave, eso es clave. Eso es lo que realmente son las iniciativas, ya no las microiniciativas, sino las iniciativas organizadas y con presencia pública, lo diga la prensa y lo diga las televisiones como lo diga. Y la tercera cosa, el epifenómeno de todo eso, que es efectivamente una intromisión en lo electoral, en el campo contrario. De repente el contraataque que entra en campo enemigo, es decir, porque lo electoral está marcado, y los de Podemos lo sabéis, por cómo cuesta cada voto en dinero, de alguna manera, ahí yo creo que Pablo es un infiltrado, no es más que un infiltrado en estos momentos, un infiltrado que abre brechas, pero que si no está todo lo demás debajo, pues... La PA, a mí me encantaría que pusiera al ministro o a la ministra de Vivienda en este país. Si la PA se queda solamente como PA, no sé si eso serviría. Cuadros del movimiento. Bueno, para pero no tienes por qué poner al principal cuadro. Yo creo que es mejor que Podemos le libere gente a los movimientos sociales. Bueno, parece que esta es otra discusión de cómo vamos a solventar ese tipo de cuestiones, porque no nos va a dar tiempo. Amador. Pues, bueno, varias cositas, has planteado tres cositas. Una es, la gente que iba a las plazas, lo que quería es volver a la vida que tenía antes de la crisis o quiere otra. Y yo creo que estamos entre una y otra. Es decir, que tampoco tenemos que engañarnos. Es decir, y movimientos muy potentes han empezado por una cuestión de necesidad o una cuestión de amenaza de cosas que uno considera pilares básicos en la vida, pero luego en el propio proceso de politizarse, de encontrarse con otros, de redescubrirse uno, encuentras otra vida a la que le coges gusto y pasas de la necesidad al deseo. Entonces digamos que queremos volver a lo que había u otra cosa. Yo creo que ambas cosas a la vez, que hay una mezcla de necesidad y deseo y que lo potente es pasar de la necesidad al deseo, ¿no? Que realmente estamos en eso porque queremos otra vida. La cuestión del poder político. Bueno, hay un libro que está fenomenal, de un tipo que se llama, dos tipos franceses, Christian Laval y Pierre Dardot, se llama La nueva razón del mundo y explica muy bien que la diferencia entre el primer liberalismo y lo que llamamos neoliberalismo es que el primero es una limitación del poder político y el segundo es poner el poder político a saco a construir situaciones de mercado por toda la sociedad, situaciones de competencia, ¿no? Entonces, por un lado el neoliberalismo es muchas cosas, por un lado es poder político, por otro lado es creación de nuestra propia subjetividad, es decir, aunque el discurso, digamos, que se ha utilizado en Podemos de la casta, etcétera, pues es muy eficaz, yo creo que, en fin, que la realidad es un poquito más compleja porque el neoliberalismo es una coproducción, es decir, estamos todos jugando en él, estamos todos compitiendo, estamos todos especulando, desde luego con diferentes responsabilidades, pero estamos todos reproduciendo esa realidad. Entonces, digamos, yo creo que ahí habría dos cosas. Una, cómo conseguimos que el poder político sea otra cosa, no esté subordinado al mercado, pero tampoco a sí mismo, sino subordinado a la creación de sociedad, por parte de la propia sociedad, y otra, digamos, la transformación de tipo personal y colectivo, y sin eso no hay nada. Es decir, que por eso la importancia de lo cultural, de producción de nuevos valores, porque el neoliberalismo no es algo que tengamos enfrente, no es algo que sea Angela Merkel, no es algo que sea FMI, aunque nos venga bien, digamos, tirar contra esas figuras en la feria, ¿no? Es algo que producimos entre todos y, por tanto, también exige un cambio personal acabar con él o salir de él, ¿no? Todos somos un poco zombies ya. Nos hemos comido el tiempo, tenemos 30 segundos, por favor, de cierre. Diría que hay que cambiar los valores, de la competitividad, de la competencia, hay que pasar a la cooperación, del yo hay que pasar a nosotros, de todo esto tan privado hay que volver a recuperar lo público y sobre todo el entusiasmo. Yo creo que el entusiasmo es básico para crear y generar una nueva cultura de nosotros. Y yo creo que si hay un poco de trabajo, estudio, elaboración y además de una forma descentralizada, desde abajo,
yo creo que entonces esa grieta que se ha abierto, que es política también, pues también políticamente tendrá una traducción. Si no hay ese trabajo previo, yo creo que es muy probable que una vez resuelta la crisis económica, todo el mundo pues vuelva al individualismo, a la competitividad y a pasar de lo político. Sí, porque lo que decías tú y del libro del nuevo orden del mundo, yo creo que todos somos ya zombies, ¿no? Que todos es verdad que ya estamos de alguna manera mordidos por ese virus neoliberal. Tus 30 segundos. No, es que no queda 30 segundos, de verdad me cortan la cabeza en producción. Si estamos ante el final de un régimen, ¿eh? El indicador electoral es muy volátil, circunscripción única, volatilidad del voto en las europeas, y tampoco sabemos si la bajada de los dos grandes partidos del bipartidismo se va a consolidar, ¿no? Por lo tanto, yo diría, ¿no?, teniendo en cuenta cómo está el Partido Popular, ¿no?, yo vuelvo un poco a lo de antes y acabo enseguida, no hay nada a la derecha del Partido Popular, lo tenemos que recordar permanentemente, no hay nada a la derecha. Todo el franquismo está dentro del Partido Popular. Bien, pues teniendo en cuenta esto, yo lo que os diría es, tal vez no se trate de romper con el régimen 78, a lo mejor se trata de conseguir que de una vez por todas el régimen del 78 rompa con el régimen anterior. Emilio, ¿quieres...? Pero no, cierra 30 segundos. La frase de Jesús Ibáñez, para decirla literalmente, que es una revolución, es una gran conversación en la que se extrae al ser de las garras del valor. Nos gusta terminar con el bueno de Jesús Ibáñez, pero yo no quiero, ya que no está, como no está Umbral a hablar de su libro, déjenme que hable algo de la transición contada a nuestros padres, que es... Sí, tienes tu premio. Un chiste de Gila, de aquellos años. Yo creo que nunca, no se llegará a ver en modo alguno, ¿verdad? Por mucho que se acerque la cámara, no se ve. Bueno, pues lo cuento. Es un tipo mayor en una silla de ruedas, hablando con una persona más joven, y le dice: yo era muy de izquierdas, pero desde que me quedé paralítico soy inmovilista. En fin, La Tuerca, ya saben ustedes, la única tertulia sin miedo y con memoria, una excelente charla. Nos han faltado 20 o 30 horas para poder profundizar en los temas, y nos vamos como todos los jueves con La Tuerca Rap, con Blues Revolution. Adelante, buenas noches, buen fin de semana. No rompan el sistema, aquí el gobierno pinta menos que una mierda, creando hegemonía en esta canción. Este mensaje no lo verás en tu televisor, pues claro que no, a ellos no les conviene, pues a mí sí, a expropiar todos sus bienes robados al pueblo ahogado, y te dirán que no es así, y luego les crecerá toda la nariz. Detesto esta mierda, nos toman el pelo, más les importa en su nómina otro cero. Rajoy es marioneta, Rubalcaba también, y todo gobierno que al capital no le paren los pies. Estoy harto de obreros baratos, fachas que luego van y echan del trabajo. Revoluciónense, abran su mente, solidaridad por un futuro decente. Maderos aporrean, pretenden aplastar conciencias, a mí tendrán que romperme la cabeza. Capitalismo es libertad, sí, pa' que te roben, votas cada 4 años pero luego te la comes. Sí, te la comes, joder, no seas masoca, te tragas lo que dan en la caja tonta. Lo que no cuentan no pasa, lo que sí manipulado. Libertad informativa, no conozco, es descarado. Soy un radical, sí, sin pelos en la lengua. Le digo lo que pienso hasta Juan en muletas, porque hablar por hablar como que no soluciona. Críticas constructivas por un sistema que se ahoga. Muere gente, macho, que estamos mejorando. Sí, los de siempre y nosotros los de abajo, pues hartitos estamos, por lo menos el Menda, rapero inconformista que no creo que desista. Fuera racistas, fuera fascistas, sin libertad para los enemigos de esta. Yo no dependo de pagas ni de donaciones, como algunos liberales con sus subvenciones. Te tragas lo que dan, yo voy tranqui. Para mí la democracia no son los yanquis, viejos con carrera, obreros como tú, como yo, estamos bien jodidos, te lo digo.
algo para que te des cuenta que la democracia no son unas simples papeletas. La democracia somos todos, soberanía popular, democracia real. Thank you.